Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer sinceramente a Journals and Authors y obviamente felicitarlos en su 10º cumpleaños por invitarnos aquí en este espacio tan importante dentro del 5º Encuentro Regional de Editores de Revistas Académicas. Y también gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de dos destacados editores con amplia experiencia en el ámbito de las editoriales universitarias. Adolfo Abadía es politólogo de la Universidad de ICESI, graduado con honores cum laude, magíster en estudios sociales y políticos en modalidad de investigación de la misma universidad y actualmente profesor, investigador junior en ciencias y coordinador de la editorial Universidad de ICESI. Y por este lado, Esteban Duperli, escritor, comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y estudiante de último semestre de la maestría de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como coordinador de contenidos patrimoniales para el proyecto Biblioteca Digital de Medellín, escritor y editor freelance para Confama y la editorial Mesa Estándar, y gestor y curador de contenidos patrimoniales para la Biblioteca Pública Piloto. Actualmente es editor de la editorial EAB. Bueno, quisiéramos que en este conversatorio también ustedes estén participando en cualquier momento de la charla. Pueden también interrumpirnos, darnos aportes frente a lo que vamos a conversar acá. La idea es pues que nos sintamos como si estuviéramos en nuestra casa y estemos hablando de temas que tenemos conocimiento de ellos. Bueno, quisiera empezar mencionando que las editoriales universitarias desempeñan un papel fundamental al publicar las investigaciones, que son de alta calidad y que promueven el diálogo académico. En un mundo cada vez más conectado y cambiante, las editoriales se enfrentan a desafíos y oportunidades únicas para maximizar su impacto. Y una de las estrategias clave para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades es la formación de alianzas y colaboraciones con otras instituciones académicas. Es por ello entonces que en este conversatorio queremos explorar con ustedes sobre aquellas estrategias para aumentar el impacto de estas editoriales a través de alianzas y colaboraciones. Entonces, para comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el papel fundamental de las editoriales universitarias en una institución? ¿Por qué una institución debería tener una editorial universitaria? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Journals por la invitación, a Nina por dar este espacio y a Esteban por acompañarnos en este encuentro y en este espacio en particular. Esta pregunta que nos plantea Nina, creo que al menos en las instituciones universitarias colombianas tenemos como mínimo revistas y una editorial. Y uno se pregunta por qué se parecieran como dos mundos distintos y por qué está planteada a veces de esta manera. Yo creo que uno de los roles claves de una editorial es dar cuenta en nuestras instituciones que el ecosistema de producción de conocimiento de alguna otra forma debe estar no necesariamente direccionado, pero la editorial debe empezar a jugar un rol clave en articular todos los procesos de publicación en la universidad. Una de ellas es las revistas, pero tenemos centros que publican cartillas, que publican boletines, y la editorial debe ser como un aliado de todos los procesos de publicaciones en asuntos claves mínimos que puede ser al menos en la imagen institucional que se plantea en esas publicaciones. Uno a veces encuentra publicaciones antiguas de nuestras universidades y uno dice, el logo está mal puesto, y por qué nadie se le ocurrió decir algo frente a ese tema. Creo que uno de los elementos mínimos que debe poner sobre la mesa de una editorial es cuidar la imagen institucional de las publicaciones académicas, sobre todo las científicas, y ahí las revistas y los libros juegan un rol clave. Entonces digamos que un rol de las editoriales es hacer esa conexión con esos elementos mínimos de esa producción que genera la universidad. Otro rol clave es pensarnos como aliados no solo al interior de la institución que tiene muchas unidades académicas,
pero un aliado para todas estas unidades en relación a seguimientos y métricas y conocimiento de tendencias de producción de conocimiento que para ellas cada tanto tratan de generar desde sus ejercicios investigativos. La editorial debe poderles brindar algunas ayudas en términos de identificar posibilidades de publicación en las conferencias, pero también darles cuenta de cómo sería un proceso de publicación de X o Y productos que están proyectando realizar por su proceso de investigación que están dando, o de enseñarles por qué es clave sacar ISBN o no para X o Y producto y qué alternativa puede haber si no se va a sacar ese ejercicio, porque a veces los investigadores dicen saquemos el ISBN y ISBN de una vez a este producto, y pensando que eso ya le da un estatus por sí mismo. Digamos que ese acompañamiento que podemos hacer hacia esas comunidades académicas creo que es relevante, y cada vez más siento que en la medida que lo hemos ido haciendo, pues nos tienen más en cuenta en todos sus procesos de publicación de diversos contenidos que se generan. Y otra alianza clave que tenemos a nivel institucional es con nuestros profesores, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado. Tenemos que cada tanto plantearles la pregunta de por qué están investigando lo que investigan, porque tenemos profesores que desarrollan X y Y trabajos y después los tienen ahí guardados. Entonces, desde la editorial generamos como procesos de conocimiento de por qué es importante publicar, por qué es importante crear un perfil de un identificador como el CID, en qué le beneficia, porque siempre llegan a la editorial, o en mi caso particular, que la editorial está alojada dentro de la dirección de investigaciones, siempre llegan es cuando está el modelo de medición al frente, en una semana, y empiezan a preguntar ¿cómo hago para así sumar todos los puntos que necesito sumar si la van a medir la otra semana? La primera respuesta es que ya es tarde, ya es tarde, hay que proyectarlo para el próximo modelo, pero cada tanto hacerles dar cuenta de que eso se construye y es un proceso. Creo que es algo que también la editorial debería poder sensibilizar y socializar con sus investigadores, estudiantes de maestría, de pregrado que están desarrollando una línea de investigación que luego terminan siendo estudiantes de los posgrados y los grados de nuestras universidades. Digamos que creo que como mínimo planteo estas tres roles que puede la editorial en la universidad para que todas damos cuenta de la base científica. Yo complemento con algo, y es que las universidades tienen o deben tener un proyecto académico, investigativo y cultural, y debe haber un aparato único que dé cuenta justamente de ese proyecto y que se la cuente de manera explícita a la sociedad, y se lo cuente de manera sistemática y de manera curada, que es justamente lo que decía Adolfo. Cuando mira uno la historia de la universidad, inclusive en el presente, hay una serie de publicaciones satélites que no necesariamente todas reúnen los mismos requisitos de carácter editorial. Entonces, el problema del logo, que creo que nos pasa a todos, y supongo que a todos los que estamos acá, logos que no están, logos que están del tamaño X, pero también un contenido que a lo mejor no sale parametrizado, que no sale tan regulado. Entonces debe haber un aparato único que por lo regular se llama editorial, pero que se le siguen escapando cosas. Pensaría que eso podría tener unas implicaciones más amplias, que de hecho sí existen en algunas universidades las direcciones de publicaciones o el departamento de publicación, del cual, digamos, que cura o coordina que toda esta serie de literatura que exprese el proyecto académico, investigativo y cultural de la universidad llegue efectivamente. Y una pregunta más de fondo es, pues, ¿para qué, no? Y es como la obligación social de las universidades, bien sean públicas o privadas, que es darle a la sociedad elementos para conversaciones mejor informadas, ¿no? Es encontrar en la sociedad cuáles son los temas de los cuales se está hablando
en torno a los cuales se necesita información y la universidad proveerle pues, a la sociedad esa información. Y en ese sentido las universidades, las editoriales académicas y académicas universitarias, que son dos cosas que no siempre son lo mismo, pues tienen una oportunidad muchísimo mayor que pues, las editoriales comerciales, pues para entrar ya en este ámbito de la dicotomía de comercial versus no comercial. Hay una obligación o una misión social mayor en nosotros. Entonces, en suma, esa misión social debe ser controlada, debe ser hecha de manera sistemática, debe ser bien curada, y ahí es donde entran en juego pues, las editoriales universitarias. Yo creo que debemos también eliminar ese imaginario que a veces se genera en algunos grupos de investigación posteriores que la editorial es como una barrera o como sí, el palo en la rueda para... que no va a decir que no, pero es que ese error que tenemos en vincular la información nos lleva a tener que decirles, paremos en este momento, hagamos esos ajustes y publiquemos en una semana, 2 semanas, porque no representa los criterios mínimos que hemos planteado para las publicaciones de la universidad. Es que ese detalle parece muy fácil de decirlo, pero es que luego el rector de otra universidad va a ver el libro y va a decir, pues mira, aquí hay un error, la universidad no publica, no tiene un buen editor, no le importa publicar cosas mal, y eso genera una reputación que también entra en juego en la producción científica. A veces hablábamos ahorita de los JS, y uno ve un JS o una publicación en una revista que uno ve errores en el home de la publicación, eso ya genera como una suerte de reputación o ya el autor que quiere encontrar en esa revista una posibilidad de publicar ya te genera como un rechazo. Y entonces creo que poder al menos apoyar a las revistas a que todos sus JS estén normalizados, que tengan los elementos mínimos, para que cualquiera que entre a la página se sienta que es una revista que tiene un valor agregado, o que publicar ahí le genera un valor agregado para su hoja de vida como investigador. Es algo que deberíamos poder empezar a trabajar en sintonía con los revistas y los que publican contenidos más académicos en las diferentes unidades de nuestras universidades. ¿Cómo lo ves tú, Lina? Que de hecho, eso que mencionas, vemos que pues, tanto los artículos como los libros que recibe una editorial o una revista, y también como lo expresaron otros colegas acá, infortunadamente el porcentaje de la tasa de rechazo es muy alta. Y, por ejemplo, pues porque ven que pues el investigador ve como un fin la editorial, el artículo de la revista, y no debe ser así. Entonces, algo que mencionabas y que también lo mencionaba el profe Oscar en el taller de ayer, es que los investigadores deben, digamos, buscar inicialmente a las revistas o las editoriales también como para un apoyo y una asesoría para identificar realmente si el tema de la investigación va en línea o si va a ser novedoso, innovador, y de esa forma, digamos, disminuir un poco más esa tasa de rechazo y hacer efectiva la publicación. Entonces eso también se vuelve un desafío para el editor, pues también como tener esa tarea adicional a todo el proceso en el que nos involucramos, y que además una de las tareas primordiales que de pronto pues en algunos tenemos un poco de falencia es en la divulgación, porque nos limitamos simplemente a la publicación, pero también como lo decía el profe Oscar, a partir de allí se viene un nuevo proceso, incluso pues un proceso un poco más importante, por decirlo así, porque igual el proceso editorial es importante, para dar a conocer esa publicación. Entonces eso también se vuelve un desafío. ¿Qué otros desafíos podemos identificar en las editoriales universitarias? Pues yo creo que hay algo grande, y es que la sociedad, y cuando digo así como la sociedad, es lo que se escapa al ámbito de los académicos, pues por decirlo de alguna manera, entienda qué es lo que sale de las universidades, tanto en libros como en revistas. Ahora, a mí me sigue inquietando mucho esta división que hay entre libros y revistas, ¿no? De hecho, entonces ya está el OJS versus el OMP. A mí me sigue inquietando mucho eso. Claro, son dos campos distintos. Yo entiendo que son dos tipos de publicaciones distintas, pero esta especie como de divorcio que hay
tampoco ayuda a lo que yo quiero expresar, y es que el gran público descubra que lo que sale de las universidades no es solamente información para académicos, que por supuesto lo es, porque yo creo que tiene el potencial para decirle cosas a espectros más amplios de la sociedad. Por supuesto, cuando nos enfrentamos en el caso de los libros de investigación, seguramente serán libros mucho más de nicho, pero por lo menos en Colombia, yo sé que aquí hay público internacional, por lo menos en Colombia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ya dice explícitamente que hay una categoría que es apropiación social del conocimiento, es decir, estas son cosas que de entrada nos dicen hay porciones de la población que pueden ser impactadas por sus publicaciones. Entonces a mí eso es algo que en este momento me inquieta grandemente. ¿Cómo sacar las publicaciones que salen de la editorial que en este momento yo represento, de estos públicos pequeños, y llevarlos a un público más amplio, donde, insisto, muchas veces están dando estas conversaciones de cosas que nosotros publicamos, pero que son conversaciones desinformadas, va a sonar pedante, pero porque no han leído el libro que sacamos nosotros, pues un poco, o temas de los que la sociedad necesita conocer. Y voy a citar con un caso puntual. Nosotros publicamos en el segundo semestre de este año un libro sobre una pareja de dos mujeres que tuvieron un hijo por inseminación artificial, y la madre no gestante consiguió el reconocimiento de la justicia de ser la madre del hijo legal, no la madre adoptiva, ¿no es cierto? Bajo el mismo principio jurídico que le permite a un padre que no gesta un hijo ser el padre del niño, simplemente porque es el esposo de la madre gestante. No sé si me explico. Es decir, en el caso de las parejas homoparentales, en el caso de las mujeres, había una madre gestante que era la madre biológica y la otra tenía que adoptar el hijo. Lo que se consiguió con esto, y es un libro de derecho, ¿no es cierto?, es que la madre no gestante pudiera ser la madre del hijo y no la madre adoptiva. Entonces a lo que voy es que este es un tema de derecho, un tema de la academia que invoca sentencias de la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, pero es un tema que necesita la sociedad hoy en día. ¿Cuántas parejas homoparentales no están bajo el mismo drama, ¿cierto?, de no poder ser los padres de su hijo, sino que uno de los dos tiene que ser el padre adoptivo? Entonces esto es un libro que supera el ámbito de la academia para empezar a impactar el ámbito de la sociedad. Entonces a mí, estoy seguro que en las revistas también está el mismo asunto. Entonces estos temas que la sociedad no nos consume porque no entiende muy bien que lo que estamos haciendo en las universidades es lo que me inquieta más por ahora. Sí, yo creo que ese ejemplo es clave pensar en lógica de retos como mencionados, porque de alguna otra forma nosotros tenemos la posibilidad, y es clave que lo reconozcamos, y que tenemos como el poder de lograr potenciar, identificando esos detalles, que la producción que estamos generando logre impactar de mayor forma a dejarla por sí sola andar. Entonces vemos esos proyectos y a veces logramos conectarlo con artículos, con otra revista, y podemos articular esas conexiones armoniosas que no se dan en todos los momentos, pero al poderse dar y al poderse potenciar y poder apoyar y poder conectarlo con otras áreas, con el profesor mismo, como hablamos la semana pasada, el día de ayer, en la presentación de Oscar, que decía uno de los principales comunicadores de la obra no es solo la revista o la editorial, sino el autor mismo. El autor mismo tiene que ayudarnos a conectar con esos espacios de divulgación de esos contenidos. Yo quiero mencionar también otro reto que también aplica para las revistas, que no es menor, y que cada año, por ejemplo, en estas épocas empiezan a tocar las puertas las oficinas de finanzas, de contabilidad de las universidades, y es la sostenibilidad de los equipos y de los proyectos editoriales, que cada año no hay recursos, entonces trata de hacer lo mismo, pero con menos recursos. Y con las revistas es lo mismo, queremos hacer un montón de proyectos de divulgación científica, pero nosotros como editores y como simultáneamente docentes, investigadores, pues no nos queda tiempo, entonces buscamos monitores, pero no hay recursos, entonces que un practicante, pero igual. Yo creo que tenemos que lograr encontrar una forma de generar un progreso de alguna manera, pero que no nos acerque a esa sospecha de ser publicación predatoria.
Entonces, al compañero de ayer de la revista Comunicar quería preguntarle eso, no sé si no lo veo aquí, ¿cómo han sostenido el proyecto editorial a ese nivel? Porque digamos que en las universidades y sobre todo después de la pandemia, pues todos hemos tenido que tratar de reducir nuestros recursos de año a año, pero tratar de manejar la misma calidad o seguir sumando, hacer más cosas, y eso va también un poco en detrimento del equipo que tiene que hacer cada vez más cosas, pero de alguna manera tenemos que abordarlo porque el proyecto tiene que seguir andando y tenemos que seguir sacando buenos resultados. Entonces yo creo que eso es un reto que en estos momentos en nuestras universidades están planteando, porque ya hay que proyectar 2024 y entonces uno ya tiene que tratar de tener claro qué es lo que va a presupuestar, y creo que va a ser porque ya el próximo año ya no se puede adicionar nada más. Entonces creo que eso no es menor, y creo que la editorial, digamos que a diferencia de las revistas, tiene una posibilidad de pronto de generar algo de ingresos, y es con la venta de los libros, sin pensar que van a lograr la recuperación total de recursos. Pero sí es un indicador que cada vez más institucionalmente nos lo están preguntando. ¿Cuántos libros hemos logrado vender? Y de alguna otra forma que ese recurso nos haya permitido proyectar otros libros más que de pronto no se pudieran haber publicado si no hubiéramos tenido ese pequeño ingreso. Entonces digamos que ahí vemos una forma de conectar a la editorial en esos sentidos, en donde, por ejemplo, las revistas también se podrían beneficiar en términos de lograr que el autor, porque muchas veces, si bien las revistas tienen unos criterios, unos rangos de niveles mínimos de endogamia, muy probablemente un autor que haya publicado en una revista de la universidad, muy probablemente luego también va a publicar como autor. Entonces, cuando tenemos espacios de socialización como las ferias de libros o las fiestas de libros en Medellín, yo siempre trato de plantearles, hable no solo de libros, sino también de su artículo y de sus temas, y aproveche el espacio para dar cuenta del ejercicio de investigación que he realizado, más allá del libro que está aquí presentado, para que de esa manera pueda lograr alianzas con otros investigadores que están viendo la presentación, y probablemente desde este espacio que motiva la editorial se generan nuevas alianzas de investigación que tenían muchas publicaciones, y que de algún momento va a ser un libro, y que el libro puede venderse y pueda de alguna manera tener un recurso por X número de ventas de esos libros. Entonces es como un asunto que está ahí como entremezclado, pero que siento que desde las editoriales deberíamos poderle prestar atención y hacerle un tipo de seguimiento para poder mostrar que sí estamos generando, más allá del impacto, algo de retorno de inversión que hace la universidad. Ese asunto de la inversión pues nos convoca a todos, y yo he querido empezar a plantearlo en estos términos, y en eso pienso yo que tanto revistas como libros podríamos ir juntos, y es: yo no vendo libros, yo vendo el proyecto educativo, académico, investigativo y cultural de la universidad, expresado en unos productos que se pueden tocar, que se llaman libros. Pues yo no vendo libros. Entonces esto es una ecuación que es mucho más amplia. La existencia bibliográfica de X libro, ojalá pueda tener un mercado mucho más amplio. Yo digo que no, yo estoy aspirando también a eso, pero la existencia bibliográfica de ese libro permite que la universidad despliegue su proyecto académico, que luego se traduce vía matrículas. Entonces quizás los ejemplares que yo no estoy vendiendo es un ingreso que de hecho sí entra a la universidad por acá, o que le permite a la universidad, en virtud que tiene X número de libros resultados de investigación publicado, forjar una alianza con una universidad como el CESI y empezar a producir otras cosas. Entonces esta cosa casi, bueno, perdón que eso está siendo grabado, casi centavera de cuál es el retorno pues, de los libros que usted está diciendo. Pues esto es yo insisto, esto es una ecuación muchísimo más amplia, porque se está vendiendo educación, no se están vendiendo libros, se están vendiendo educación. Yo creo que con eso las revistas también van. La revista no está vendiendo X ejemplar, X número de su volumen, sino que está vendiendo el proyecto educativo de la escuela, de la facultad, del departamento que representa. Sí, eso es clave, y gracias que lo mencionaste, porque
a veces el retorno no es necesariamente económico. Y él lo ha mencionado. Un libro que gana un premio en X o Y evento académico, ¿cuántas visitas recibirá de las otras universidades buscando alianzas de investigadores que por ganar ese proyecto ganan una visibilidad y te buscan y te contactan y generas proyectos? ¿Cuánto valoriza la maestría del departamento al que está asociado? ¿Cuánto valoriza el pregrado del departamento al que está asociado ese libro, por ejemplo? Bueno, quisiera también como aportar en cuanto a reto, y creo que es un tema pues que nos mete como a todos, es el asunto de MinCiencias con las convocatorias, tanto en Polindex como de la medición de modelo de grupos. Un reto que yo veo allí también para las editoriales, no solamente editoriales que publican libros, sino también las revistas, es estas exigencias que también ejercen una presión sobre los editores para poder cumplir, y que de cierta forma a veces el estar involucrados o pensando en el cumplimiento de estas también de pronto nos perdemos un poco en el fin último que quisiéramos tener con los libros, que es generar un impacto social o una innovación. Por ejemplo, el caso de los libros, pues para la medición de grupos, ya están exigiendo que los libros tengan unas citas de 10 años atrás, lo que también pues nos obliga a nosotros como editoriales universitarias pensar entonces de qué forma podemos hacer visibles los libros precisamente para que sean citados. Y máxime aquellos libros, los libros que son derivados de investigación, muchas editoriales, precisamente pues como para que los libros tengan visibilidad, los publican en acceso abierto. Sin embargo, las ventanas de visibilidad para estos libros son muy limitadas frente a las ventanas de visibilidad que tienen los artículos, pues hay muchas bases de datos para artículos, muy pocas bases de datos para libros, y a veces tenemos que incurrir en estrategias, digamos, poco ortodoxas para que nuestros libros tengan una vitrina de visibilidad mayor. Conozco un caso de una editorial que lo que hace, por ejemplo, es un libro de acceso abierto que lo publica en PDF libre, también tiene que cobrar por él, sacar un ISBN para poder venderlo, para que pueda estar en esas vitrinas como Google Books y que pueda ser cosechadas sus metadatos. ¿Qué otras estrategias de visibilidad pudiéramos identificar para poder, no solamente los artículos, sino también los libros visibles en el medio? Has mencionado lo que me parece clave y como editor que he trabajado en este proyecto de revistas y de libros ya casi 10 años, he aprendido a tratar de conectar o de identificar diferentes públicos de diferentes formas. Entonces, esta idea de que acabas de plantear de que hay editoriales que sacan el libro PDF en formato libre, pero que también saca la versión PDF para canales como EIPA, para canales comerciales, yo creo que no chocan entre sí. Yo creo que el libro puede vivir muy bien circulando en los diferentes formatos porque los públicos que lo consultan son diferentes entre sí. Imprimimos 260 unidades de un libro para 200 personas que quieren leer un libro en físico, pero ese no puede ser el N grande de acceso al libro. Es muy pequeño, de ahí cuántas citas más o menos podríamos tener, no sé, muy limitado. Pero el formato PDF puede ser un canal para un público en particular, que podrían ser los estudiantes del pregrado, que de pronto no quieren invertir 50 pesos en un libro porque el fin de semana tienen que hacer otro tipo de gastos. Entonces, dejarles ese PDF libre desde el formato de repositorio institucional creo que es complementario a la versión impresa, y al mismo tiempo el IPA para las canales de Amazon, así sea dejándolos a $3 para que lo pueda comprar quien lo pueda comprar, es importante porque el libro tiene que estar circulando por todos los canales donde se circulan libros para que sea visible y luego pueda ser consultado y finalmente citado los libros que son de investigación. Los otros libros esperamos que tengan otra circulación, pues porque la expectativa del público es otra. Tu experiencia con los libros de literatura no esperas que te sirvan, esperas que te lean, que te comenten, es otro tipo de impacto, pero
Las editoriales tenemos que pensar en esos diferentes públicos y por proyectos en particular. ¿Cómo va a ser la experiencia en este? Nosotros ahí, yo ahí no tengo pues la verdad mucho para decir porque no hemos avanzado mucho. Le hemos puesto atención a que uno muchas veces dice, bueno, ya puse el libro en acceso abierto, eso es lo que llamo un bypass emocional, ya lo puse, ¿sí? Pero pues eso es como dejar el libro en un escritorio en la mitad de una plaza, metido en un cajón, está acceso abierto, pero nadie va a ir a abrir ese cajón. Entonces, ¿cómo superar ese bypass emocional? No tenemos ahora una estrategia pues, o un camino cierto, pero es algo que sabemos que uno decir lo puse en acceso abierto no es suficiente. Ahora, a mí que me interesa, por ejemplo, explorar la posibilidad de distribución en bibliotecas, por ejemplo, PDFs que se distribuyen en bibliotecas en Iberoamérica, por ejemplo. Eso me parece a mí interesante, es una forma de, el libro está entre comillas en acceso abierto, porque una biblioteca lo compra, pero lo pone en acceso abierto para sus estudiantes. Es decir, sí me hizo una compra a mí, pero está en acceso abierto para los estudiantes. Entonces, eso me interesa. Y uno le da una copia de la biblioteca, pero que consultar toda la universidad, ¿no? Entonces, eso es un asunto ahí como intermedio que me interesa empezar a recorrer el PDF en bibliotecas. Por ejemplo, hablando de la alianza de las editoriales universitarias que nos convocan en este espacio, la Alianza 4U, que es de 4 universidades, Uninorte, Beatriz, CESA y ICESI, nos ha permitido, por ejemplo, publicar un libro que simultáneamente está circulando por los públicos de esas 4 universidades y de sus región y lectores más cercanos, que es algo que aporta un poco a esta visibilidad de forma directa a una circulación del libro más allá del que podemos tener en la universidad X o Y. Y creo que ese tipo de alianzas es clave porque, por ejemplo, ese primer paso nos dio la oportunidad o la experiencia para luego pensarnos qué tal si por estar aliados de esta manera logramos tener autores en sus universidades y quizás de pronto con la excusa de presentar el libro, pero luego en la sala de clase con sus estudiantes de tal línea, porque el libro está enfocado en este libro, y generar ese circuito de conexión en donde gana la editorial porque está generando un producto que circula en otro universidad. El autor se siente agradecido porque lo están llevando a otra universidad para que comente no solo en lógica de presentación del libro, sino ya luego con los estudiantes de posgrado o de pregrado para hablar de asuntos claves del libro. Pero también luego, por ejemplo, como ocurrió en este caso particular de la Feria Libro de Cali que se celebró hace una semana, pues aprovechamos y le dimos espacio en ese escenario para que hablara a un público de la ciudad que estuviera pasando y le interesara a ese tema. Entonces, digamos que ese tipo de alianzas nos permite ese tipo de oportunidades y potenciarlas de una forma que queremos que cada vez sea mucho más consolidada y que tal vez el próximo año llevamos autores tanto a la Feria de Medellín como a la Feria de Barranquilla, a la de Bogotá, pues es clave para todas las editoriales, pero también en la Cali y poner a circular a nuestros libros, a nuestros autores y a dialogar con esos públicos que de otra manera probablemente no estuvieran en posibilidades de acercarse si no es que está en otro lado. Pues creo que ese tipo de alianzas nos ayuda a visualizar un poco más allá de nuestra cúpula, que es la institución en la que trabajamos, y tratar de romper esas barreras a veces invisibles que nos ponemos de no solo hacemos cosas en nuestra ciudad o en nuestra universidad. Y qué tal si en un futuro cercano logramos tener encuentros entre nuestros lectores de revistas para que logremos hacer estrategias de conectar y presentar, no sé, artículos que hablan del mismo tema en las diferentes revistas y así que se conozca la producción que se genera aquí, genera allá y termine luego teniendo una o dos citas. Creo que eso puede ser algo muy chévere que desde estas alianzas podemos empezar a potenciar. Incluso cuando nos invitaron a esta charla, se mencionaba las estrategias para impacto, pues cómo generar impacto por parte de las editoriales, tema alianzas y colaboraciones.
Lo primero que me viene a la mente desde un fondo editorial como tal, en cuanto a los libros, son las coediciones. Una de las alianzas pues, que más se reflejan en este ecosistema de libros. Sin embargo, también me preguntaba, bueno, en el ámbito, en el ecosistema de las revistas, ¿cómo se puede generar este tipo de alianzas? Ya aquí en este espacio con el doctor Ángel ya expuso unas estrategias y entre ellas es las revistas consorciadas, que bueno, realmente es un tema, bueno, un término muy nuevo, que bueno, sería muy chévere que nosotros pues como editores de revistas también pudiéramos implementarlo, que no solamente quede aquí en estos espacios. Por ejemplo, Minciencias Publindex en la convocatoria tras anterior también empezó a mencionar una posibilidad de la fusión de revistas, pero se queda muy corto en la descripción, aún no sabemos de qué forma pudiera funcionar esta fusión como tal, porque implicaría que una revista se elimine para poder fortalecer la otra o crear una nueva. Entonces es un debate que también tenemos que seguir en discusión. En el pasillo, algo que dice que me llamó mucho la atención en lo que tiene que ver con coediciones, discutiste algo sobre, bueno, realmente las editoriales o las instituciones sí coeditamos, ese término lo utilizamos muy frecuente, pero realmente como que no tenemos una concepción realmente de ello. Es que yo a veces me pregunto si todo es coedición o si hay coedición y cofinanciación, que son dos cosas diferentes. A veces una editorial puede, es decir, lo que yo pienso es que coedición involucra unas conversaciones previas sobre cuál es el interés de nuestro libro, cuál es el foco que queremos darle, cuál es la conversación posterior que queremos promover y cuál va a ser digamos, el resultado final de este libro. Eso es lo que yo veo como una coedición, una coparticipación de varios editores para generar un producto único, que por lo regular siempre hay una casa, una universidad que está digamos, como a cargo de llevarlo a cabo, pero que haya una conversación previa. Ahora, lo que creo que sucede muchas veces es cofinanciación de libros, con lo que tampoco veo problema. Yo como universidad puedo entrar en un proyecto editorial al que voy a poner un dinero, al que voy a cubrir un proceso, ¿no es cierto? Porque me interesa ser parte de un libro en particular, porque nuevamente porque ese libro expresa o desarrolla parte del proyecto académico, investigativo, cultural de la universidad que yo represento. Pero yo quisiera ahondar en el futuro en esa figura de verdad de coeditor, de sentarnos los editores de la universidad, echarnos una conversación antes, este libro qué significa, a dónde lo queremos llevar, cuál es el enfoque que le vamos a dar, verdaderamente un trabajo de edición, no de edición de mesa, porque eso ya es otra parte, ¿cierto? Pero de edición previa, de concebir la obra. Eso a mí me interesaría más que una división de procesos, que está bien y creo que hay unos libros que pueden existir así. Yo quiero participar en este proyecto, entonces me voy a poner un dinero porque me interesa que mi universidad esté vinculada con ese libro. No, yo quería decir una cosa y pensando en lógica de estrategia y anotándolo, haciendo un guiño al comentario anterior de la sostenibilidad de los proyectos editoriales. Una forma en que logramos sostener la producción, que puede ser mucho o poco, eso es también relativo, pero la producción que llevamos ya en los últimos 5 años de 30 libros, 35 libros, fue empezando a coeditar cada vez más libros, entendiendo en que hay un proceso de diálogo entre las editoriales, pero también hay un proceso de distribución de las actividades que se realizan para tener el libro finalmente publicado. Entonces, si antes con X número de dinero hacíamos un libro, pues ahorita con ese X mismo número de dinero podremos hacer dos o tres, si se suman otros aliados a editar el libro. Pero sí entiendo el comentario que menciona Esteban y lo comparto, porque las editoriales no somos esa unidad en la que llega el libro y saca, y publíquelo y dígame por qué se está hablando tanto en la publicación. La editorial es una unidad estratégica que tiene que tener voz y decirle al autor, mira, este orden que está planteando no me hace sentido, hablemos por qué primero este capítulo y no es o no otro, o por qué al conocer la producción de otros colegas
en libros, ¿por qué no invitamos a ese profesor que sube un capítulo o que haga un prólogo al libro? Porque el autor siempre llega a eso, venga, tengo un currículo, pongo en la portada y déme el certificado para revelar. Sí, que necesito puntos. Necesito puntos y modelo de mi ciencia debe ser la otra semana. Entonces, cada vez más les estoy invitando a mis profesores, a mis colegas de la universidad a hacer esa editorial desde el momento de la idea del proyecto para poder explotar las mayores posibilidades de alianzas que pueda tener un proyecto de libro, ya sea porque logramos sumar capítulos de otras universidades y en Alianza hemos intentado hacer algo parecido. ¿Qué proyectos tenemos conjuntos? Pues empecemos trabajando desde el principio en lógica de cohesión y sumamos más esfuerzos tanto en la construcción de contenido como en la labor y la gestión editorial. Que de hecho yo creo que en eso las revistas sí funcionan de una manera mucho más lógica, abren una convocatoria de temas, los autores tienen unos tiempos para cumplir ese llamado, mandan unos artículos que son evaluados, que son devueltos, que vuelven otra vez, ¿no? Entonces cada número es una pequeña obra concebida y algunos de los autores tienen la paciencia necesaria para eso, pero cuando se trata del libro lo necesito es para pasado mañana. Para el artículo lo espero 1 año, 2 años, pero el libro que tiene no sé cuántas páginas es para mañana. Sí, esa experiencia también la he tenido, pero es un proceso que tenemos que dar desde las editoriales, de sensibilizar a nuestros profesores y profesoras en el proceso de la edición, de la producción de libros, comentarles qué pasos tienen conseguidos, poner en la página de nuestros editoriales cómo es el ciclo que tienen que pulsar para que termine teniendo un libro publicado, porque ellos piensan es que se manda y listo. Entonces digamos que ese ha sido como un proceso que he tenido que empezar a liderar desde la editorial desde el 2017 que se crea esta unidad en la universidad. Entonces somos una editorial súper joven, pero que poco a poco hemos logrado dar cuenta. Entonces desde los pequeños éxitos que hemos logrado y que los autores empiecen a entender por qué es esperar, por qué es importante que todos los libros tengan un proceso de evaluación por pares, por qué es importante esperar que los autores hagan todos los ajustes, que hay un proceso de estilo que nos ayude a definir y unificar el estilo de situación más allá de los temas gramaticales. Entonces digamos que hace 5 años todos esperábamos que fuera la siguiente semana, cada vez es menos, pero no deja de estar presente esa inmediatez que esperan para la publicación de los libros. Pero creo que también para las revistas, cada tanto cuando editaba revistas, cada tanto llegaba un correo, ¿cómo va el artículo? Y el profesor de ayer mencionaba lo que me parece muy importante, que es que hay que cuidar a nuestros autores y a veces tendemos a responder como a la semana, 2 semanas o al otro día, y creo que una forma de ganar más transparencia y más credibilidad es pudiendo dar respuesta a esas preguntas de forma inmediata. Es un correo pequeño, pero tú se siente que hay una persona detrás que te está cuidando la producción que se está haciendo, y creo que es un elemento mínimo, pero que a veces uno que también ha publicado hace esa pregunta y te responden en 2 o 3 semanas, y uno dice, no escogí bien la revista porque de pronto no tienen a quién responda a ese correo como elemento mínimo de generar confianza. Bueno, no sé si se me está acabando el tiempo. Pero sí, no, nadie ha hecho preguntas, un conversatorio y de lado no han conversado. Yo quisiera, bueno, pero yo quisiera dejar una pregunta también, ya hablando pues de alianzas y colaboraciones. ¿Realmente es posible, por ejemplo, o pensar que las revistas también puedan coeditar? Es decir, no sé, una pregunta loca, un artículo, 2 revistas coeditan un artículo, así como lo hacemos con los libros. Pues es algo que nunca hemos hablado y bueno, si uno tiene la respuesta, bienvenida. Abrimos espacio para las preguntas. Hola, bueno, primero muchas gracias porque me han citado varias veces. Este año, en el informe que mandaron, de hecho lo vi también en un post en la Universidad Nacional, 2
de los libros más vendidos en la Feria del Libro en Bogotá fueron 2 libros de divulgación científica para niños. Mi primer libro de las rocas y mi primer libro de las estrellas, creo, 2 libros de literatura infantil. Con EAFI tuvimos la oportunidad, después de varios intentos este año, lograr publicar el libro. Ayer, de hecho, los que estuvimos en el curso se los mostré, Milda, un cuento de literatura infantil. Entonces, cómo desde las editoriales también nos pensamos para abrir este tipo de estrategias, a llegar a otro tipo de público, porque siento que las editoriales universitarias nos hemos sentido, la hemos visto como muy acartonadas, muy científicas, muy académicas, y como les decía ayer a mis estudiantes en el curso, como que todo esto lo vemos como con falta de rigor, como esto no, entonces nos saca un poquito. Ayer les hice mucho la metáfora de pinchar como con el alfiler para reventar la burbuja académica, científica, que a veces eso es lo que creemos que es riguroso y que las otras cosas no tienen rigor. Y, por ejemplo, datos, como el que le estoy dando a la Universidad Nacional, 2 libros, que uno de ellos es escrito por un amigo mío, el de las rocas, fueron los libros más vendidos de la fiesta del libro. Entonces, no sé, Esteban también, y vos desde ICES, y Esteban, por ejemplo, ¿qué han pensado con esta colección que se creó recientemente? Sí, la colección sigue. Vamos a publicar ahora un nuevo título. La verdad es que como son libros más costosos de hacer y en esta abundancia de escasez, ¿no es cierto? Pero va a salir ahorita un nuevo título que es de hecho también resultado de un grupo de investigación con presupuesto de 4U, de hecho, y es un libro sobre los osos de anteojos, también en el mismo formato de Hermila. Hermila es un pequeño libro infantil de una colección nueva que creó en Afinci, el año pasado, que se llama Tuerca de Vuelta, una colección pensada en público infantil y juvenil, pero su tema no es, digamos, la fantasía o los temas comúnmente infantiles, sino que es divulgación científica para niños. Entonces esto plantea pues, unos libros infantiles ilustrados, como tipo libro álbum, pero los temas son biología, ecología, medio ambiente, etc. Y para el próximo año también la idea es sacar otro libro que es, no sé si estás enterado, la Odisea de Serafina, que es sobre los monitos tití. También un libro pues en clave de biología. Yo pues un poco la conversación que he empezado a tener es que el hecho de que la editorial de AFI publique este tipo de libros no va en detrimento que los que haya profesores y autores que publiquen el libro clásico resultado de investigación de su tema específico con un nicho pequeñito de lectores en el país o en su zona de influencia, porque es un tema duro de ciencia o de humanidades o lo que sea. Que este libro existe no va en detrimento de esto otro, y la editorial tiene la capacidad suficiente para abordar ambos procesos que son diferentes. No es lo mismo la editor que se le asigna a este que el editor que se le asigna a este. Entonces es un poco la conversación que hemos empezado a tener, y yo creo que ha sido como receptiva, en la medida que se ve que cuando el libro empieza a circular no lo hacen los mismos escenarios, que el tratamiento no es el mismo, los autores están tranquilos. Yo a veces también entiendo cierto recelo del autor, el autor de ingeniería, su libro de ciencia dura, compartiendo estantería con un libro infantil, diciendo, ay, ¿aquí qué pasó? Pero pues eso también es un poco subestimar la capacidad que tiene la editorial de conocer su propio catálogo. Sí, yo quiero aprovechar esta pregunta para dar pie un poco de ese primer elemento que mencioné de por qué la editorial es estratégica en nuestras instituciones. Y es que ese tipo de proyectos deberíamos poderlo identificar desde el principio, desde el mismo momento de proyección de la investigación. Porque un escenario distinto es cuando el profesor llega, tengo este manuscrito, quiero estas ilustraciones, haga la editorial. Y uno dice, no, pero es que es un libro que requiere X número de recursos, mucho más que de pronto editar un libro de texto. Entonces ahí ya me queda difícil poder responder, tengo que buscar recursos, darle un compás de espera para lograr hablar con el rector. Una cosa distinta es cuando desde el mismo proyecto de investigación, de formulación, empezamos a visionar los diferentes tipos de resultados que pueden tener ese libro. Ah, que listo, un artículo, chévere, lo escribimos en su momento y lo apoyamos a buscar revisar. Pero ¿por qué no explorar este libro de divulgación como porque el tema
da para ello. Y entonces, explorarlo significa también guardarle un presupuesto desde el proyecto de investigación para asuntos asociados a la edición de ese tipo de productos. Y la editorial pues también pondrá un poquito como para que se sientan ellos que hay de parte y parte. Pero poder identificarlo desde un principio nos permite que luego, un año después, que el producto ya esté investigado y se haya tenido ese tipo de resultados, podamos disponer de ese recurso para, bueno, ahora sí contratemos a alguien que nos ayude a transformar estos elementos que hemos identificado en un canal o bueno, en un producto de divulgación científica que puede tener X o Y características y poder hacerlo en una suerte de cronograma que organizamos y planeamos en un principio y no como, venga, hágame el libro infantil con todas las ilustraciones y ahora, ¿y por qué se demora tanto? Entonces, poder lograr esta conexión con las diferentes unidades académicas le permite a la editorial no solo sentirse como parte del proceso, sino que ellos nos vean también como aliados para poder identificar y ver en la editorial una forma de tener simultáneamente diferentes productos. Eso no significa que todos los videos que hagan asociados al producto lo tengan que hacer la editorial, pero uno de esos productos sí lo puede hacer en alianza con la editorial, otro lo puede hacer con la Oficina de Comunicaciones o con otras unidades que se vean que puedan participar para hacer esos otros tipos de productos. Pero hay unos que los podemos apoyar desde la editorial. Entonces, esa es una forma de pensar. ¿Qué piensas tú, Jimmy? Bueno, sí, realmente lo que reitero pues de lo que mencionó el profe Oscar, nosotros pudiéramos participar desde esa concepción de la investigación misma, precisamente para poder aportar valor a este tipo de productos y bueno, y potenciar mucho más su divulgación y su difusión y visibilidad. En el 2016, cuando hicimos la segunda versión del encuentro, una conferencia que dictó Rafael Repiso, creo que llegamos a yo planteé una pregunta en relación con las editoriales, porque en ese momento yo recuerdo que uno de los problemas que se veía en la revista y que sigue persistiendo es el tema de la financiación. Entonces, en ese momento yo plantear el problema de cómo, mientras se veía de cierta manera una desfinanciación de las revistas, hoy eso es más grave, en el 2016 se veía algo de eso, pero paralelamente surgían sellos editoriales en otras universidades. Y yo preguntaba si iban a correr la misma suerte, pero más bien como, bueno, se sostienen las dos cosas finalmente, con pocos recursos, ¿verdad? Pero el asunto es bueno, la calidad de las publicaciones no puede ser la misma o no puede pretenderse que exista un producto de alta calidad, así como nos lo presentaba Ignacio, si no hay una financiación adecuada, incluso para un libro de divulgación como lo que estábamos hablando. Entonces, es como contradictorio querer hacer esas cosas si no hay una financiación adecuada. No sé si eso a largo plazo también tocará profundamente a las editoriales y termine haciendo que sean viables o que sean cerradas. Eso lo plantearon en el 2016. Pero yo quería también, me daba vueltas en una cosa que estaban hablando ustedes sobre el tema del vender libros, ¿sí? Porque tal vez, yo no sé, no tengo muy elaborada la cosa, pero más o menos es eso. Si partimos de la base de que hacemos libros que no se venden, yo no sé hasta qué punto estamos como asumiendo una derrota de entrada. Es decir, yo creo que también se puede vender. Y en parte yo veo que esa diferenciación con la editorial comercial, que obviamente se da por el nombre, hay una cosa extranjera, todas nuestros fondos editoriales se llaman Fondo Editorial de la Universidad tal o Editorial de la Universidad tal, pues obviamente no tenemos un nombre comercial, un nombre más pegajoso, no sé, más acantilado, pero eso nos permite, o
o ha permitido que incluso en las ferias del libro, en las fiestas del libro, que se llama acá, estemos separados. Entonces, ese libro que hablabas ahorita del problema de las familias monoparentales, es un libro que va a estar en un pabellón universitario, muy seguramente, y que es probable, pues, muy probable que alguien de la sociedad común y corriente simplemente se vuelve el pabellón y llegue al pabellón de Alianza o de cualquier otra editorial comercial y ni siquiera lo vea. Porque de alguna manera hay como cierto ambiente a la editorial universitaria que tiene una fama que no se ha podido construir de manera adecuada. Yo no sé si eso tiene que ver tal vez con el punto de partida de que hacemos libros para que no se vendan, o hacemos libros que sabemos que no vamos a recuperar el dinero de inversión o de producción. Pero yo creo que sí se puede partir desde otra perspectiva. Hagamos libros, tal vez eso nos sirva como criterio adicional para ver o para decidir qué cosas se publican y qué no, pues, o qué cosas se pueden apoyar para publicarse, o se tiene un plan para convertir un proyecto que tiene un profesor, ¿sí?, en un producto comercial adecuado. Pues un producto comercial que de entrada no lo veamos como una pérdida. Ese es como mi comentario, porque creo que la financiación en últimas va a ser una cosa que va a llegar. Yo, digamos, como rápidamente lo que hemos conversado este año, por ejemplo, en AFID, posiblemente no todo el catálogo tenga esa capacidad de convertirse en, yo sí creo que hay títulos que pueden aspirar a un mayor mercado, y lo creo, y hacia allá voy a conducir los próximos 5 años, por ejemplo. Yo creo que hay libros que pueden aspirar a un mercado mayor, como ese que se ve ahorita. Este es un libro que convoca a la sociedad, es un libro que puede tener muchísimo más lectores y por lo mismo, por consiguiente, muchísimo más ventas. Yo no creo que esa sea la capacidad que tengan todos los libros que salen de una editorial universitaria, y creo que también hay que hacer las cosas con una idea, y es que hay libros que simplemente tienen que existir bibliográficamente para que la universidad, la escuela, el departamento, el área pueda conseguir algo. Yo creo que eso es algo con lo que hay que estar tranquilo, y esa es, digamos, la labor de ese libro: existir bibliográficamente y que tenga un pequeño nicho de lectores. Lo que creo es que hay que empezar a ser mucho más responsable con el número de tiraje, impresión por demanda. Pues un libro que, si tiene que existir bibliográficamente, entonces que exista, por ejemplo, en digital, ¿no es cierto? Y ahí pues como una hora. Pero definitivamente yo sí quiero transitar hacia un lugar donde por lo menos la producción que sale de AFID tenga una participación mayor en la sociedad. De hecho, editoriales comerciales reconocidas han empezado a ocupar esos espacios. Es decir, Planeta con la colección Debate saca los libros que, por lo menos en el ámbito de ciencia política e historia, que sacamos universidades, ¿no? Y los venden, mientras nosotros ahí a la vera del camino con nuestros tirajes pequeñitos. Pero definitivamente sí creo que se puede, y creo que eso también aplica un poco aplica también para las revistas. Es decir, cómo estas revistas pueden llegar a públicos más amplios, más allá de los tesistas, ¿no es cierto? Yo creo, por ejemplo, los fondos editoriales, o bueno, hablando particularmente de nuestro fondo, el fin último no es lucrarnos con las ventas de los libros. Entendemos que debemos comercializarlos para que tengan una visibilidad mayor, y bueno, esto se logra pues a través de las librerías, de las diversas librerías en donde pueden estar los libros. No queremos ese ánimo de lucro, pero sí queremos que el libro como tal llegue a la sociedad y pueda ser leído más que venderlo. Sabemos que nunca vamos a llegar a un punto de equilibrio, nunca vamos a recopilar o a recoger la inversión que hicimos en el libro, pero más que todo es ese objetivo, que llegue al público. Por ejemplo, nosotros recibimos un libro, editamos un libro que realmente pensamos que bueno, fue un bestseller. Es un manual, es una guía de reptiles, y fue muy apetecido, más que todo para el público joven. Se comercializó, se vendió, pero no queríamos como ese interés de ganar dinero con ello, sino que llegara precisamente a ese tipo de públicos. Entonces, esa es como una gran satisfacción para los fondos editoriales, digamos, más con una editorial comercial, que el interés sí es comercializar ese tipo de obras.
Sobre esa pregunta, Einer, yo tengo como también muchas ideas encontradas, porque yo parto de la idea de que la editorial universitaria no es ni una editorial independiente que está publicando, buscando el retorno, porque si no se quiebra, por así decirlo, simplificando muchas dinámicas. Pero no somos una editorial comercial que le podemos publicar X números de libros a tal persona porque pensamos que podría haber ahí un bestseller y luego volverse, no sé, una serie de Netflix. Estamos en un punto intermedio que tenemos que lograr reconocer, y eso también nos han dado la licencia de publicar libros que no tendría viabilidad en una editorial independiente, pero tampoco una editorial comercial, y poder identificar eso y explotarlo nos debe poder permitir hacernos una cancha en este espacio que está súper competido por muchas editoriales. Nomás en las ferias del libro uno se da cuenta, las universidades convencionadas están todas aquí y todas las demás. Hay carpas solo de libros de Harry Potter, por ejemplo, y uno dice, pucha, ¿cómo logramos tener ese impacto? Pero de pronto no es que necesitemos lograr tener ese impacto, sino que queremos que esos libros que queremos que lleguen a nuestra sociedad los logremos llegar a ese público, porque hay otros libros que de pronto el nicho es como tú mencionabas, lograr esos puntos, y tenemos que siempre reconocer ese margen de posibilidades y tratar de hacerlo mejor con cada uno de esos libros. Y en términos de ventas y los precios es otro asunto, porque también está en el autor, en el ciudadano, lector que busca contenidos, este asunto de por qué el libro universitario es tan caro. Y entonces uno ve que cuando le preguntan en el stand, ¿cuánto cuesta ese libro? No, que 35. ¿35? ¿Cómo así? Pero lo ves luego en Random y se compra el de 80. Y uno dice, no es que estaba muy caro los 35 acá. Es como que el libro universitario tiene que ser de alguna forma o muy barato o gratis. Y no valoran realmente todo el esfuerzo editorial detrás de ese libro. Entonces ahí tenemos que potenciar y dar la pelea de darle su lugar adecuado y empezar a generar formas de cambiar un poco ese chip, no solo en nuestras universidades, en nuestros estudiantes, sino en nuestro sector de impacto, para que los empiecen a hablar también. Bueno, esto es un conversatorio y hay mucha tela donde cortar y mucho donde cogerse. Creo que me ha hecho mucho daño Oscar Caicedo. Voy a llegar allá con un poco de problemas, porque miren, estoy convencido de que la salida es la cohesión y la creación artístico-cultural. No se les olvide que hace más de 10 años MinCiencias categorizó la publicación de libros resultado de investigación, libros académicos y libros de creación artístico-cultural. Yo celebro la perspectiva de Adolfo, que estás en el sector privado, yo en el público, es más complicado todavía la asignación de recursos. En la plataforma de la Cámara Nacional del Libro, Esteban, no se discrimina cuando un ente entra a hacer cohesión. Simplemente, si hay otro ente o más entes, ya la obra pasa a ser en cohesión. Y hay una delgada línea entre lo que es el sello editorial universitario y el fondo editorial. Recuerden que toda obra procesada bajo un sello editorial tiene licencia Creative Commons. El fondo editorial es otra cosa. Entonces, compadre, no es que nazca perdiendo un libro, sino que hay que tipificar mucho eso. Miren, a mí me toca batallar constantemente con la asignación de pares evaluadores. Mando un libro a la revisión de pares y me dice el par, pues me pide mi número de WhatsApp porque les da pena escribirme al correo y me escriben, compadre, ¿cómo me vas a pedir que revise este libro gratis? Que son 300 páginas, eso no es un artículo científico. Yo le digo, tenés absolutamente toda la razón. Yo trabajé en el sector privado con Unicatólica y a se les daba bonos o de Exopass, pero yo no puedo dar eso en el sector público. O sea, damos una certificación que lo suben a su CIVELAC. Entonces, los costos de publicación de un libro son, y creo que ese es el medio de divulgación más resistente, pero también resiliente. Es que miren, en la plataforma del libro es absurdo los rangos
que se maneja cuando te dicen si su libro llega a costar algo, cuál es el rango de lo que le cuesta, 10.000 a 30.000, es absurdo la unidad. O sea, es absurdo como la plataforma de la Cámara del Libro, que es el ente que nos asigna el ISBN, maneja esos estándares. O sea, y te dice, ¿va a ser comercializable o no? Declare, o sea, si es producto de investigación académico, lo licencia Creative Commons. Entonces, después, con el libro también pasa algo que es mucho enamoramiento, romanticismo, sobre todo los autores de ya una edad avanzadita un poquito, me dicen, profe, yo no consigo que el libro vaya a salir digital, o sea, tiene que ser físico, esa es la lucha. Le digo, profe, no tengo presupuesto para eso, pero hay mucha tela, les agradezco mucho ese espacio. Estoy infinitamente convencido que la salida es la coedición, y una coedición limpia, porque en el caso mío me llegan muchas propuestas de capítulos de libro, y yo digo a esos autores, pero vos presentás un capítulo de libro aislado. O sea, yo lo mando a tocar puertas a otras instituciones para que se forme así la coedición. Entonces, claro, es muy distinto el mecanismo de Springer o de Elsevier cuando te publican un capítulo de libro, pero hacen unas convocatorias, al igual que lo que sucede con los artículos científicos. Entonces, tú ves que la asignación del DOI, entonces la interoperabilidad, aquí la mayoría de sellos editoriales universitarios ni siquiera asignan DOI. O sea, seamos sinceros. Y cada vez más, y vuelvo a entrar en la conversación a Oscar Caicedo, la creación artístico-cultural, sobre todo en estas propuestas editoriales, tiene que ser más protagonista. Porque el libro producto académico y libro producto resultado de investigación, como dice Adolfo Bahía, ha sido como el comodín para la asignación de puntos y el escalafón docente. Eso es netamente, y claro, el proceso es tenaz, amiga. A todos nos toca que batallar la asignación de pares con filiación institucional externa, los tiempos, bueno, en fin, creo que es un medio de publicación, vuelvo y digo, demasiado, que ha resistido todo este tiempo, pero se vuelve cada vez más resiliente y poco atractivo. El que se haga o que se torne atractivo creo que no es trabajo de uno solo, y ahí es donde entra la coedición. O sea, es fundamental esa parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ese valioso aporte. Bueno, ya pues cerramos acá. Agradecerle a Esteban y a Adolfo por compartir sus experiencias y conocimientos. Totalmente van a ser muy útiles para nosotros, y aquí pues se generan muchas más preguntas para seguir debatiendo en próximos eventos y espacios. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí, acompañarnos ya a esta hora. Ya es hora de ir a dormir.